Acuérdense que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y este es el pan espiritual, amén. Así que pues vamos a continuar, hermano, con el estudio de la palabra del Señor. Estamos todavía en el libro del Éxodo, todavía seguimos en el capítulo 25 y la verdad vamos a seguir un buen ratito en el capítulo 25, ¿verdad? Porque pues no queremos irnos tan rápido sin analizar todas las cosas que están allí y sobre todas las cosas, ¿verdad? Pues ver el simbolismo y la aplicación espiritual que también tiene para nuestra vida, hermano. Amén, porque esto es lo lindo de la palabra, que donde quiera que nosotros busquemos, donde quiera que nosotros leamos, vamos a encontrar, hermano, amén, una aplicación espiritual para nuestras vidas, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Así que vamos a leer, hermano, por ahí nuevamente en el capítulo 25. Vamos a leer nuevamente la parte que leímos la vez pasada acerca del arca, porque todavía estamos hablando del arca. Con la ayuda del Señor, pues hoy vamos a terminar de hablar de este instrumento. Y vamos a leer, hermano, en el capítulo 25, versículo 10 del libro del Éxodo. Gloria al Señor, ¿lo tenemos? Dice la Biblia: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Hasta ahí. Gracias te damos en esta preciosa noche, Señor, por tu palabra que nos da la oportunidad de leer, de estudiar, Señor amado. Rogamos para que sea tu mano poderosa, Dios mío, moviéndose, glorificándose en nuestras mentes y corazones, para que podamos recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres el que siempre nos hablas a través de ella. En el nombre de Cristo te damos a ti la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. A su nombre. Siéntese, hermano, siéntese por ahí. Bueno, no nos vamos a regresar a ver todo lo que vimos el martes pasado, pero vamos como quien dice, a continuar. Amén. No quisimos pues ver estas cosas que vamos a ver hoy así en los poquito tiempo que nos quedó el martes pasado, sino que, verdad, como es un tema importante, interesante, pues es mejor verlo así detenidamente, ¿verdad? Pero acerca de lo que vimos el martes pasado, por los hermanos que no estuvieron, ¿verdad? Pues por ahí el hermano José, no sé si los hermanos que vinieron traigan todavía la hojita que les dio el hermano, les repartió un dibujito, ¿verdad? O una fotografía de lo que sería el arca del pacto. O sea, más o menos según la idea que se dan, ¿verdad? Cómo es que sería esa arca. Y en realidad, pues es simplemente una caja cuadrada de madera, de acacia, como ya vimos, y recubierta de oro. Y yo creo que de la enseñanza más importantes que vimos el martes pasado es lo que representa la madera cubierta por oro. No sé si alguien se recuerda de lo que significa, hermano, que el arca esté hecha de madera, pero que a la vez esté recubierta de oro por fuera. Amén. Alguien que se recuerde, hermano, para ir agarrando el estudio. Su deidad, su divinidad. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que se acuerdan, ¿verdad?
Entonces, una de las enseñanzas bien fuertes, hermano, digamos, y importantes que vimos entonces fue eso que nuestra hermana está diciéndonos, que acabamos de leer que el arca era de madera, pero cubierta por dentro de oro y por fuera de oro puro. Entonces la madera estaba simbolizando lo que es la humanidad perfecta, incorruptible. ¿Se acuerdan que vimos también un poquito acerca de lo que eran las características de la madera de acacia? Imperecedera, o sea, bien resistente, bien fuerte. Y también el oro, pues entonces vimos también alguna referencia en la Biblia que hablaban de la divinidad del Señor. Entonces esa arca nos habla, hermano, entonces de las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Algo que ha sido un tropezadero para mucha gente, y muchas religiones, por supuesto, siempre se quedan patinando en eso, ¿verdad? Una de las grandes religiones que patina bastante en eso son los testigos de Jehová, que no reconocen que Jesucristo es Dios. Pero citamos primera de Timoteo capítulo 3, donde en el verso 16 el apóstol Pablo habla, hermano, acerca del misterio de la piedad, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego empieza a hablar de esa manifestación. Dios fue manifestado en carne, y todo lo que tuvo que ver, ¿verdad?, el misterio de la piedad, hermano, amén. Y bueno, eso fue algo importante que vimos, amén. Otra cosa importante que vimos fue que el arca es el único instrumento, el único mueble en todos los utensilios del tabernáculo que habla de la persona de Jesucristo. ¿No se recuerdan eso? O sea, todos los demás muebles, el propiciatorio, la mesa de los panes, el candelero, todo el lavacro, todo lo que vamos a ver, todo habla de la obra de Jesucristo. Solo el arca es que habla de la persona de Jesucristo. Por eso es que es bien importante, y nos estamos llevando este tiempo, hermano, para que nosotros veamos cómo es que representa este utensilio, y cómo aquí en el Antiguo Testamento nos está dando el Señor esta revelación que estaba escondida prácticamente, hermano, para el pueblo judío, incluso, ¿verdad?, para mucha gente en el principio, hasta que vino, hermano, la revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor para darnos a saber todas estas cosas. Porque acuérdense que el Antiguo Testamento es un complemento con el Nuevo, y para poder entender el Nuevo Testamento hay que poder entender el Antiguo, y para poder entender el Antiguo hay que saber entender el Nuevo, porque esto no es que está algo separado, sino que es una unidad, hermano. Alabado el nombre del Señor. Bueno, eso fue más o menos, ¿verdad?, lo que miramos el martes pasado. Y hoy vamos, hermano, a hablar de lo que es el contenido del arca. Amén. ¿Qué era lo que había dentro del arca? Y vamos a ver primeramente una cita bíblica en el libro de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 4, donde nos habla, se puede decir, de lo que fue el contenido total del arca del pacto que estamos viendo. Hebreos capítulo 9, alabado el nombre del Señor. Versículo 4 dice, bueno, vamos a leer del verso 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía, número 1, el maná, número 2, la vara de Aarón que reverdeció, y número 3, las tablas del pacto. Amén. Eso era lo que había dentro del arca. Acuérdense, el arca es una caja cuadrada, encima tiene una tapa. Ahí en la fotografía que les compartimos se ve sellado, ¿verdad? Porque lo que está encima, donde están los querubines con las alas extendidas, eso es removible, eso se quita, ¿verdad? Eso se pone encima. Se puede decir que es un instrumento aparte, amén, aunque va con el arca, pero es separado.
Y dentro del arca, entonces, como leímos aquí ahorita, Dios le dijo a Moisés que iba a poner el testimonio que él le dijera. Ahora, por supuesto, aquí todavía, ¿verdad? No vemos nada porque apenas va haciéndose. Pero en esa cita que acabamos de leer, entonces vemos nosotros lo que llegó a contener en su totalidad el arca del pacto, que fue el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y por supuesto, hermano, pues todo esto también tiene su significado simbólico, también simboliza algo, también tiene su significado espiritual, porque si estamos hablando del arca, que es la persona de Jesucristo, entonces estamos hablando, hermano, acerca de lo que Cristo tiene en sí para nosotros, amén, y de lo que Cristo en sí mismo es, porque acuérdense, hablar de Dios, hablar de la divinidad de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, es hablar de personas, hermano. O sea, cuando nosotros hablamos de Dios, el Dios verdadero, no estamos hablando de una imagen, de algo obsoleto, de un animal. No, estamos hablando de una persona. Entonces Cristo, como esta arca representa la persona de Cristo, estos instrumentos o digamos, este contenido dentro del arca también representa lo que Cristo en sí mismo es y lo que Cristo tiene para nosotros. En primer lugar, ¿verdad? Vemos que nos habla del maná, amén, y por supuesto, cuando nosotros ya conocemos el Nuevo Testamento y por ejemplo los pasajes como el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 32 y 33, entonces nosotros ahí vemos que Jesucristo, Él se hace llamar, amén, y se identifica a sí mismo como el pan de vida, como ese maná, amén, verdadero que bajó del cielo. ¿Se acuerdan que los judíos peleaban con él? Y el Señor les dijo, ellos le dijeron, bueno, pues Moisés nos dio el maná en el desierto. Amén. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Moisés no les dio nada el maná en el desierto. Amén. El Padre que está en el cielo de verdad es el que les da el maná verdadero, porque yo soy ese maná verdadero que bajó del cielo. Yo soy el pan. O sea, que lo que nosotros vemos, por ejemplo, esta historia del maná está aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 16. Amén. Eso representaba entonces a la provisión divina en medio del desierto, en medio de la peregrinación de Israel. De eso se trataba, que ellos entendieran que Dios les estaba proveyendo. Dios era su provisión, pero a la vez también apuntaba a la provisión divina que iba a darles un día, la cual por supuesto pues ellos no entendieron, hermano. Pero Cristo entonces era ese maná, ese pan. Por eso es que está ahí dentro del arca. Alabado el nombre del Señor. Y por esa razón es que ahora nosotros, hermano, tenemos a Cristo como nuestro maná, como nuestro pan. Y por eso es que nosotros podemos entender, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4, amén, donde dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dice eso ahí? Amén, porque quien no entienda la Biblia va a decir, bueno, ¿cómo está eso? Si uno solo va a escuchar la palabra de Dios, se va a morir. Amén. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando en el sentido espiritual, de que Jesús es el pan para la vida espiritual, hermano. Por eso cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 6, la gente lo seguía porque les había dado de comer. ¿Se acuerdan? Lo siguieron hasta el otro lado del lago y les dijo, ustedes me buscan no porque habéis visto las señales y se han maravillado de lo que he dicho, sino porque les di pan hasta saciarse, amén, y vienen por más pan. Y les dijo, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿A qué se estaba refiriendo? Al pan de vida, a la palabra, a él mismo, hermano. Amén. Entonces es lo que representa el maná. La vara de Aarón también, nosotros esta historia la hallamos en el libro de Números también, en el capítulo 16, también en parte del capítulo 17, lo que es el verso 6 al 10 del libro de Números. Y esto sucedió, ¿verdad? Así rapidito. Acuérdese, Dios había escogido a Aarón como el sacerdote, amén, a los levitas, la tribu de Leví, la había escogido para ser sacerdotes,
pero solo la familia de Aarón para lo que era, hermano querido, digamos, el sacerdocio. Amén. Los levitas iban a estar al cargo del templo, de las cosas, de todo lo que tenía que ver con el templo, pero solo la tribu de Aarón iba a ser la familia sacerdotal. Amén. Entonces, la familia de Aarón. Y hubo un problema, que hubo un hombre, amén, que se llamó Coré, que formó una rebelión, ¿verdad? Se juntó a otros con Coré, Datán, Abiram, y juntaron como a 250 líderes del pueblo, varones de renombre, dice la Biblia ahí, y estos todos pusieron a todo el pueblo en contra de Moisés. Y el asunto era que ellos no se conformaban con ser levitas, sino que ellos querían el sacerdocio también. Y Dios se enojó, amén. Y Moisés, hermano, se molestó. Entonces ahí fue donde Dios abrió la tierra, el infierno mismo se tragó vivos a toda la tribu, a toda la casa de Coré con sus familias y a toda esa gente, hermano. Amén. Y después de eso, Dios dijo: les voy a demostrar aquí entonces a quién he escogido yo para que esté en el sacerdocio. Y ahí dijo: dile a los jefes de cada casa, de cada tribu, que me traigan una vara cada uno, que corten una vara. Amén. Y entonces ahí van a poner el nombre. Amén. Y en la vara de Aarón iban a poner el nombre de Aarón. Y ahí la van a poner delante de Jehová. Y cada uno de las 12 tribus cortaron 12 varas y las pusieron delante de Jehová. Al otro día, amén, la vara, amén, de Aarón había florecido. Estamos hablando, hermano, de una vara seca, de una vara sin vida, muerta. Amén. Pero esto lo hizo Dios, ¿para qué? Para enseñarles a ellos que Él es el único que escoge los líderes. Él es el único que escoge, amén, a los que van a interceder por ellos, que el pueblo no tiene nada que ver en esta tarea. Entonces la vara de Aarón, allí en primer lugar, dentro del arca, estaba prácticamente Dios dando testimonio de que Él era el único que puede poner líderes y quitarlos si Él quiere, garantizando un liderazgo para el pueblo. Amén. Y en este sentido, ¿verdad? Pues también esto apunta a Jesucristo, porque fue Dios, no fue nadie más, fue Dios, amén, el que escogió a su único hijo para que fuera nuestro gran sumo sacerdote. O sea, no fue nadie más, no fueron los hombres, fue el mismo Dios. Alabado el Señor para siempre. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando está hablando en el monte de la transfiguración, la voz que se oye del Padre arriba en los cielos, dice la Biblia que dice la voz, amén, este es mi Hijo amado. Y luego dice, a Él, ¿se acuerdan qué dice? A Él oíd. ¿Qué significa eso? Que Él es el que Dios está escogiendo para la obra que está haciendo, amén, porque Él quiso que así fuera. Amén. Ahora, ¿quién estaba ahí? Estaba Moisés y estaba Elías. Elías representaba a los profetas. Moisés representaba la ley. Entonces, no era ni los profetas, no era ni la ley, era mi hijo, dijo el Señor. A este es el que tienen que oír. Esto está quedando a un lado, a él es el que tienen que prestarle atención. Entonces, prácticamente, eso era lo que significaba la vara de Aarón. Y también, amén, significa por la manera en la que la vara reverdeció, amén, lo que iba a venir a suceder con nuestro Señor Jesucristo en el momento de su resurrección, hermano. Alabado el nombre del Señor. O sea que esto es lo que significa la vara de Aarón. Y el otro contenido que vemos allí eran las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Amén. Y bueno, nosotros pues recordamos que hubo 2 tablas de la ley, ¿se acuerdan? Las primeras, ¿se acuerdan qué le pasó a las primeras tablas ustedes o no se acuerdan? Moisés las quebró. ¿Cuándo las quebró? Cuando hubo el problema del becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Éxodo capítulo 32, verso 19, dice que Moisés, enojado por ver lo que estaba sucediendo, agarró las tablas recién hechecitas, hermano. Amén. Y las quebró. Amén. Y luego agarró el becerro de oro y lo hizo polvo y se los dio de beber, hermano, al pueblo. Tremendo, ¿verdad?
Pero hubo una segunda vez entonces donde hubo las tablas en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 al 5. Allí nosotros vemos que Dios una segunda vez vuelve a escribir esas palabras en las tablas de piedra. Y esto, por supuesto, significa los mandamientos de Dios dentro del arca. ¿Por qué? Porque en la persona de Cristo, hermano, están prácticamente los mandamientos del Señor cumplidos y guardados en la persona de Cristo. Mire cómo dice el Salmo 40, aleluya, versículos 6 al 8. O sea, todo esto, hermano, que estamos hablando, nos habla de la persona de Jesucristo. E incluso estos materiales o estas cosas que están dentro nos hablan también de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, allí en el Salmo 40, versículos 6 al 8, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? En el centro del arca. Amén. Entonces, nosotros cuando empezamos a leer la Biblia de esta manera, hermano, entonces es que ahí le vamos hallando más sentido a las palabras, que a lo mejor si no las hemos estudiado así, no las pudiéramos entender, como ese salmo. ¿Por qué dice allí el salmista que son palabras del Cristo? Tu ley está en medio de mi corazón, porque Él está guardando sus mandamientos y para eso viene a ser su voluntad. Entonces eso lo vemos reflejado en el arca del pacto que estamos estudiando, hermano. Alabado el nombre del Señor para siempre, aleluya. Esos serían los contenidos, el contenido, perdón, del arca, hermano. Otras cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta y que, bueno, pueden arrojar algo de luz acerca del significado espiritual que trae el arca para nosotros, es lo que hallamos también en el libro de Números, capítulo 4. Amén. Vayamos ahí a Números capítulo 4. Y en el versículo 5 hay algo también importante, ¿verdad?, que vemos con respecto al arca. Y allí dice la Biblia, Números capítulo 4, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Amén. O sea, hallamos aquí este pasaje también donde vemos, o sea, era tan importante, hermanos, el arca, que acuérdense, estamos hablando, significa para el pueblo de Israel la presencia misma de Dios, porque es la persona de Jesucristo, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando. Entonces, por eso es que el arca era tratada, hermano, de una manera, se puede decir, súper especial. O sea, usted sabe, y lo ha leído en la Biblia, vamos a leer más adelantito algunos pasajes, nadie podía mirar el arca, nadie. Solamente una persona lo podía hacer, y no cuando se le diera la gana, sino una vez al año. Amén. Y cuando se llegaba el momento acuérdense, estamos hablando del tabernáculo,
ellos están en una tienda de campaña, que es un tabernáculo. Ya también les di por ahí una fotografía más o menos, ¿verdad? Entonces cada vez que la nube se mueve en el desierto y avanza, entonces es señal de que hay que levantar el campamento. Amén. Y según los cálculos que se hacen, aproximadamente unos 8,000 levitas había dedicados a este servicio tan especial, hermano, de levantar todo el campamento y hacerlo según las órdenes que Dios está dando, exactamente. Entonces se movía la nube, había que levantar el campamento e irse. Se paraba la nube, había que pararse y volver a edificar el campamento, el tabernáculo y todo, hermano. Entonces, pero aquí hallamos que cuando se iba a mover el arca, tenía, hermano, que hacerse de esta manera. O sea, no podían agarrar solo el arca y agarrarla y vámonos, porque nadie en el pueblo, hermano, amén, tenía el derecho de poder contemplar el arca. Entonces vemos que eran unas instrucciones que se seguían, y es que el arca tenía que cubrirse. Y vemos ahí que se cubría, hermano, amén, con 3 cosas. Amén. En primer lugar nos habla de que se quitaba el velo. ¿Cuál velo se quitaba? Se quitaba el velo que estaba dentro del tabernáculo, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca. Entonces se quitaba ese velo y ese velo se le ponía encima al arca. Después de ese velo, amén, venía entonces las pieles de tejones y después el paño de color azul. Amén. Pero el velo de la tienda tiene también su significado, porque cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 10, versículo 20, allí la Biblia nos dice, amén, qué era lo que simbolizaba este velo del tabernáculo. Alabado el nombre del Señor. Y entonces, ¿verdad?, vamos encontrándole más sentido a todas estas reglas que pudiéramos a veces decir, bueno, ¿por qué tan estricto? Amén. Pero, por ejemplo, aquí, capítulo 10 del libro de Hebreos, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿de qué? De su carne. Ahora, ¿qué es lo que simboliza el velo? El cuerpo de Cristo. Por eso cuando usted lee los evangelios, amén, usted ve que cuando muere el Señor, cuando el cuerpo del Señor es masacrado y por último sale el espíritu de Él, ¿qué es lo que sucede en el templo? ¿Qué es lo que se rasga de arriba abajo? El velo del templo. ¿Por qué? Porque el velo del templo siempre significó el cuerpo del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? Por esa razón es que ellos tenían estas instrucciones de poner este velo encima del arca. Amén. Que estamos hablando del mismo Cristo. En segundo lugar, también vemos que después las pieles de los tejones que vimos se ponían después de esa cubierta, la primera, después se ponían las pieles de los tejones. Y esto, amén, también hace una referencia a lo que era la humildad de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida de esa manera en la cruz del Calvario. Y hemos citado hasta el cansancio Filipenses capítulo 2, donde vemos que el Señor se despojó a sí mismo, se humilló. ¿Y por qué los tejones o la piel de los tejones se puede entender que representa eso? Amén, por causa, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, allí nos habla, amén, que las pieles de los tejones, amén, se usaban, hermano, para el calzado, amén. Entonces se usaban en cierta manera para ese uso, se puede decir, hermano, por supuesto, como en cierta manera vil o bajo, podemos decirlo de esa manera porque está en los pies allá abajo, donde está la suciedad, donde está todo aquello. Entonces, por esa razón, al poner esta piel de tejones como una cubierta, también nos habla entonces de lo que fue la humildad de Cristo al hacerse siervo, al bajarse hasta lo más bajo, hermano. Amén. Y morir de esa manera tan cruel y tan
vergonzosa y abominable, hermano, como era la crucifixión. Porque no se le olvide, hermano, que la crucifixión era la muerte de las más horrorosas, pero también de las más ignominiosas, es decir, de las más vergonzosas. Porque, mire, allí en los dibujos que hacen de Cristo crucificado, siempre lo ponen como con un taparrabos. Pero en realidad, hermano, la historia dice, y las historias corroboran, que los que morían crucificados morían completamente desnudos. O sea, no traían nada encima. Cuando se habla que le despojaron sus ropas, quedó completamente desnudo. O sea, ¿por qué? Porque era una muerte vergonzosa. Algo terrible, hermano. Entonces, por eso, cuando hablamos de la piel de tojuelo, nos habla de esa humildad y esa, digamos, bajeza a la que el Señor se sometió por causa de usted y de mí. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? Y por último, el paño de azul, amén. Esto era lo único que podía mirar el pueblo, entonces, porque era la última cubierta, y entonces al sacar el arca en los hombros, lo único que se miraba era el paño de azul. Eso era todo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Esto, amén, como el azul, acuérdense, el Señor pidió ofrendas de colores. Entonces el azul tiene el azul color del cielo, ¿verdad? Y esto representa, amén, en cierta manera, por ejemplo, detrás de ese velo de azul que estaba cubriendo el arca, había toda esta preciosura celestial que representaba el arca. De la misma manera, ¿verdad? Lo que nos indica eso es, amén, que solamente a través de Cristo, hermano, es que se pueden ver las cosas que nosotros no podemos ver más allá de lo que nosotros podemos observar. Porque cuando nosotros observamos, por ejemplo, el cielo, amén, ¿verdad? No podemos observar más allá de ese cielo azul que nosotros podemos mirar. Pero ¿cómo es la manera en que nosotros podemos contemplar lo que hay allá? Solo a través de Cristo, hermano. Él vino a revelarnos lo que hay más allá de ese velo que está allí, que no nos deja mirar para allá. Solo Cristo. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, cuando está el Señor hablando con el maestro de la ley llamado Nicodemo, el Señor le dice una palabra bien tremenda respecto a eso, y dice ahí: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue ese? El Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, Nicodemo, tú no puedes entender las cosas espirituales, lo que hay detrás de ese velo azul que ves con tus ojos naturales, si no es a través de mí, porque yo soy el que estoy allá, el que estuvo allá, y yo soy el que he descendido de allá acá, solamente. Entonces, esto prácticamente, hermano, entonces representa que la única manera en la que nosotros podemos contemplar, vislumbrar las cosas celestiales, amén, es por medio de Jesucristo y nada más, hermano. Nada más. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, es algo, ¿verdad?, interesante acerca del arca. Otra cosa que nosotros podemos, ¿verdad?, hallar respecto al arca, que puede servirnos también bastante en el estudio de esto, es los nombres que recibe el arca. Porque ya, como hemos visto, la hemos llamado arca del pacto, la hemos llamado arca del testimonio. Pues hay varios nombres en la Biblia, ¿verdad? Aquí no nos vamos a detener mucho, pero si usted va apuntando por ahí, pues apunte, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la Biblia hallamos varios nombres que se le dan al arca, y que por supuesto también, ¿verdad?, si uno los analiza detenidamente, tienen su razón de ser. En primer lugar, vemos, como comenzamos diciendo que el arca es la persona de Cristo. Usted se acuerda que también cuando en Isaías capítulo 9, versículo 6, habla de Jesucristo, ahí a Cristo también se le asignan varios nombres que componen su nombre. Porque ahí prácticamente dice el profeta Isaías 9:6, y será su nombre, no dice serán sus nombres, dice será su nombre, amén, y empieza a decir,
consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y empieza a citar los diferentes nombres con los que se conoce a Cristo. Amén. Entonces también el arca, al ser la persona de Cristo simbolizada, pues también tiene varios nombres, amén, que nos hablan de ello, hermano. Lo primero que vemos es aquí donde leímos en Éxodo capítulo 25, verso 22, se le llama el arca del testimonio. Arca del testimonio. Bueno, ¿por qué? Porque era un testigo de la santidad, de la justicia, de la majestad de Dios. Amén. Y por supuesto había en ella las tablas de sus mandamientos, de su ley. Es decir, por eso es que se la llamaba el arca del testimonio. Amén. Y esto con Cristo, ¿cómo lo podemos comparar? A Cristo también en la Biblia se le llama el testigo. Testimonio, amén, es algo que, por ejemplo, un testigo es alguien que da testimonio. Entonces a Cristo en la Biblia también se le llama el testigo de Dios, el testigo fiel. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, allí vamos a encontrar que a Jesús se le llama el testigo fiel. Amén. Entonces, esto en primer lugar, el arca del testimonio. En segundo lugar, se le llama arca del pacto. Arca del pacto. En Números capítulo 10 y versículo 33. Allí se le llama el arca del pacto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Jesucristo? Bueno, Jesucristo también era, según nos describe la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 11, a Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento. Jeremías 31:31 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. Ese pacto que voy a hacer ya no va a ser como el de antes. Amén. No va a ser en tablas de piedra. No, esa va a ser en tablas de carne del corazón. ¿A qué se estaba refiriendo? Al pacto que iba a hacer Cristo Jesús, ese pacto de sangre, hermano. Entonces, por eso es que se le llama arca del pacto. Amén. En Josué capítulo 3, versículo 11, también se le llama el arca del Señor de toda la tierra. El arca del Señor de toda la tierra. Amén. Y bueno, ¿verdad? Pues no vamos a ver todas estas historias, pero usted sabe que cuando Josué entró allí, ¿verdad? A la tierra prometida, cuando cruza el Jordán, usted se recordará que ¿qué fue lo primero que entró, amén, al río cuando ellos iban a pasar? ¿Se acuerdan? El arca del pacto de Jehová, hermano. Pasó. Cuando los sacerdotes entraron en el río, se pararon en medio del río, se abrieron las aguas del río Jordán. Y todo el pueblo empezó a caminar. Los sacerdotes parados en el medio del río con el arca en el hombro, y todo el pueblo caminando, pasando hasta que pasó el último. Entonces pasó el arca. Amén. Ahora, ¿qué significaba esto? ¿Por qué se le llama ahí el arca del Señor de toda la tierra? Bueno, porque prácticamente, hermano, esa arca simbolizaba o garantizaba, como quien dice, la victoria, la conquista sobre toda esa tierra que ellos estaban viendo, una tierra tan tremenda, peligrosa, valiosa, hermosa, pero a la vez peligrosa. Sin embargo, estaba garantizándoles su victoria. Así como a nosotros, hermano, el Cristo de la gloria nos garantiza la victoria a nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque usted que tiene a Cristo, yo que tengo a Cristo, hermano, así como los israelitas se enfrentaban, y lo primero que se enfrentaron fue con la terrible ciudad de Jericó, pero esos muros enormes, amén, al dar la vuelta con el arca los sacerdotes, el pueblo, amén, ¿qué sucedió? Se vinieron para abajo, hermano. Entonces, asimismo, eso nos da a entender que solo con Cristo se puede tener la victoria, hermano. Solo con Cristo.
Por eso es que si a usted se le han levantado los problemas, por eso es que si usted está pasando por lucha, por batalla, amén, hay que confiar que en Cristo tenemos la victoria, hermano. Hay que confiar que Cristo está con nosotros, que así como el arca les daba la seguridad, la garantía, también Cristo a nosotros. Ese muro se va a caer. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Entonces mire qué tremendas verdades hallamos nosotros, hermano, con eso. Otro nombre lo encontramos en el libro primero de Samuel, capítulo 3 y versículo 3. Allí se le conoce como el arca de Dios, el arca de Dios. Y ahí es, ¿verdad?, cuando nosotros vemos la historia de Samuel, de Elí, como, amén, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿verdad?, pues ahí Dios levantó, amén, a este muchacho llamado Samuel, amén. Hay otro nombre que vemos también en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 26, amén, 26 o 20, creo que es el 0 un poquito, no sé si es 6 o 0, 26 creo que es. Arca de Jehová el Señor, el arca de Jehová el Señor. Y ahí prácticamente, ¿verdad?, se está, como quien dice, ya cuando estamos llegando a lo que es el templo y todo eso, amén, y vemos que se le llama arca de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque bueno, ahí se está hablando y como quien dice, afirmando todo lo que Dios había estado prometiéndole al pueblo. Dios lo estaba cumpliendo, amén. Al mencionar Jehová el Señor en el hebreo tiene mucho significado. Jehová Adonai, amén. Entonces está significando prácticamente que Él es el Señor de todo aquello y el que cumple sus promesas. Por eso es que ahí se le llamó el arca de Jehová el Señor, amén. En sexto lugar hallamos que en segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 3, al arca se le llama el arca santa, el arca santa, amén. Ahí se le llama el arca santa en ese pasaje de la Biblia. Y ahí es, verdad, cuando el rey Josías está, como quien dice, usted se recordará, en el pueblo de Israel siempre hubo reyes malvados, malos, que no les importaba, hermano, esto. Entonces hay veces que sacaban los utensilios de la casa y metían otras cosas. Bueno, el arca parece que unos reyes antiguos la habían sacado, pero cuando Josías, ese rey que fue uno de los reyes más recordados en Israel, amén, entró a gobernar, él la trajo para el templo, allí la puso, amén, y ahí prácticamente se puede decir que en ese templo, hermano, era, digamos, la morada del arca, donde ya no más se iba a mover de ahí. ¿Por qué? Porque en el campamento, en el tabernáculo era notorio que se iba que estar saliendo y caminando, pero ya cuando estaba el templo, entonces allí era, amén, el lugar donde iba a quedar el arca establemente. ¿Por qué? Porque llegó entonces el momento, amén, señalado para esto. Y aquí, amén, cuando nosotros vemos que Josías, en ese pasaje de la Biblia, trae el arca a su lugar, a donde tenía que estar, pues entonces vemos que sucedió un avivamiento, hermano. Un avivamiento, se le puede llamar una reforma espiritual. El pueblo se llenó de gozo, volvieron nuevamente a traer sus ofrendas, sus diezmos, sus holocaustos, y fue un regocijo tremendo, hermano, de lo que produjo que el arca volviera ahí a su lugar, al templo. Entonces esto nos indica a nosotros también, ¿verdad?, a Cristo como el arca, amén, y que cuando Cristo está en el lugar donde debe de estar, siempre va a provocar gozo, alegría, paz, y ahí es donde se va a poder disfrutar de su presencia y de la santidad de Dios. O sea, cuando Cristo esté en el lugar donde tiene que estar. Ahora, si en nuestro corazón está Cristo, entonces ahí tiene que haber esto, hermano, ¿verdad? Porque así como el arca que llegó a su lugar aquel, amén, y produjo todo esto,
Así mismo es lo que Cristo tiene que producir en nuestros corazones. Amén. Entonces, por esa razón es que esto es algo representativo también de lo que hace Cristo. Solamente así, hermano. Si Cristo no está en la casa, si Cristo no está en el hogar, no puede haber paz, no puede haber tranquilidad. ¿Sí me entiende? Ahora, si está en nuestro corazón, aunque el ambiente donde nosotros nos desenvolvamos, sea en el mundo o sea en el hogar mismo, pero si Cristo está en nuestro corazón, hermano, Él se va a encargar de traernos la paz, la tranquilidad que nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué en estos tiempos, hermano, hay tanta como este asunto de la depresión y este asunto del estrés, de la ansiedad y todo eso? Hermano, por la razón misma de que Cristo no entra al corazón de muchas veces, incluso dentro de las personas de la iglesia, hermano. Por esa razón, cuando uno sirve al Señor, hay que asegurarse de que Cristo ocupa el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Amén. Y de ahí en fuera, amén, pues dejar que Él se encargue, hermano. Porque como hemos dicho repetidas ocasiones, mire, nosotros, por más que nos preocupemos por los problemas que puedan surgir, no podemos cambiar las cosas, hermano. No podemos. Y si no, ¿verdad? Pues ahí es donde caen en los errores que está cayendo mucha gente dentro de la iglesia, como todos estos pastores que se están quitando la vida, hermano. Porque es verdad, somos seres humanos y puede llegar la depresión, puede llegar la ansiedad, puede llegar esto y lo otro. Pero si eso toca nuestro corazón, ahí está Cristo, hermano, para hacer eso para un lado. Pero ¿cuál es el problema entonces? Nosotros no sabemos, hermano, dónde lo tenemos, dónde lo ponemos. Y entonces ahí es donde tenemos que estar seguros, porque si Cristo está, tiene que traer esto, hermano. Paz, tranquilidad. Se puede disfrutar la presencia del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Si no, hay que preguntarle cuando lleguemos al cielo a Silas y a Pablo, hermano. Están en el calabozo de más adentro. Los han golpeado, los han maltratado. A la medianoche, cuando ya las heridas están que truenan de dolor, ahí ellos sienten la presencia de Dios y cantan alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está con ellos y está en ellos. Así nosotros, hermanos, también en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana, porque ¿cuántos de ustedes creen que aún siendo cristianos tenemos momentos bien difíciles, hermano? ¿Están de acuerdo con eso ustedes? ¿Verdad? Y ustedes no me pueden culpar a mí y decir, pastor, pero es que usted nos dijo que si nos convertíamos se nos iban a acabar los problemas y todo iba a estar bonito. Yo nunca les he dicho eso, ¿verdad que no? Porque hay que hablar con la verdad siempre, hermano. Siempre con la verdad. Pero sí les he dicho que en medio de todas esas cosas hay alguien que nos va a ayudar siempre. Y usted lo ha comprobado. Alabado el nombre del Señor. Bueno, por último, se le llama el arca del poder. En el Salmo 132, versículo 8. Amén. Ahí el salmista la describe como el arca de su poder. El arca del poder de Dios. Y por supuesto, hablando de Cristo, nosotros vemos que Cristo es poder de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo habla y dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Amén. Entonces se da cuenta que aún los nombres con los cuales el arca se identifica a lo largo de la Biblia es, digamos bien, tiene su significado y es importante que lo conozcamos. Por último, hermano, para terminar ya con este estudio del arca, amén, vamos a ver algunas cositas, ¿verdad? Que son interesantes. Yo creo que si a usted le interesa saber del arca, ¿verdad? Pues esta también es importante. El arca era este instrumento, hermano, tan precioso, tan lindo, pero tan sagrado, tan santo. Amén. Y por causa de la maldad del pueblo, del descuido del pueblo, sufrió muchas consecuencias trágicas este instrumento. Por ejemplo, vamos a hallar en la Biblia que el arca, en un momento determinado, fue capturada por los enemigos de Jehová. ¿Se imagina el utensilio más preciado en el lugar más santo del templo, del tabernáculo, sacado, hermano, y llevado a las tierras de los enemigos? Esto fue algo
se puede decir, una de las tragedias más grandes que le pasó al pueblo de Israel en su historia. Y esto está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Amén. Después de que, digamos, entró el arca, ¿verdad?, a la tierra prometida. En el capítulo 4 del primero de Samuel se relata la historia de que hubo una guerra con los filisteos. Y usted sabe que se trabó el combate y los hijos de Israel vieron como, en cierta manera, un acto de superstición. Vieron, como quien dice, el arca como un objeto de suerte y decidieron llevarla al campamento. Esto nunca se debió haber hecho. Esto era violar la ley de Dios, hermano, ¿verdad? Pero este acto produjo que los enemigos capturaran el arca, en el verso 11 del capítulo 4. Y por supuesto esto también trajo juicio para Elí y para sus hijos, que eran los sacerdotes. Usted ve esto en el capítulo 4, versos 17 y 18. Amén. Cuando capturan el arca, matan a los dos hijos de Elí, a Ofni y Fines, que eran perversos, los matan. Y Elí, que también Elí, ustedes se acuerdan, él representa, se puede decir, la condición espiritual del pueblo, porque Elí era viejo y estaba ciego prácticamente. Era pesado. Amén. Por eso siempre se lo ve que estaba sentado en una silla. Asimismo de ciego estaba el pueblo de Israel. Imagínense, ellos le dieron el poder, la autoridad al utensilio y no entendieron que era Dios el que era, hermano, amén, el que tenía el poder. O sea, que ellos lo agarraron como una especie de amuleto, el arca. Vamos a traer el arca para que ganemos, y la trajeron violando las leyes de Dios. Cuando llegaron, gritaron que hasta tembló la tierra. Los filisteos se espantaron, pero los filisteos dijeron: no vamos a acobardarnos, hay que pelear, hay que hacer hombres. Y se trabó el combate y salieron derrotados. Y lo trágico que se llevaron el arca, hermano. Esta preciosura, amén, sagrada de la que estamos hablando. Cuando llega el mensajero con Elí, lo haya sentado temblando, porque Elí, desde el momento en que sale el arca del tabernáculo, él sabe que han pecado, él sabe que el juicio se está acercando, está temblando. Cuando llega la noticia, ¿sabes qué? Nos hicieron una matazón de gente aquí, se mataron a tus hijos, a los dos los mataron. No sintió nada, pero cuando le dijo el mensajero: y también se llevaron el arca, dice la Biblia que cuando oyó eso, amén, cayó de nuca, hermano, se rompió la nuca y se murió. Amén. Y entonces cayó el juicio de Dios sobre él. Eso lo vemos allí, hermano, en la captura del arca. Alabado el nombre del Señor. Y bueno, de ahí en adelante empieza una peregrinación de este utensilio sagrado. Y prácticamente pasaron muchos años hasta que volviera a su lugar. Muchos años. Así rapidito, ¿verdad? Se lo voy a ir diciendo. Allí nosotros vemos que cuando la capturan el arca, se la llevan a la tierra de los filisteos. En el capítulo 5 del primero de Samuel, se la llevan a la tierra de los filisteos. Usted sabe, ahí la pusieron, y ahí es donde sucede la historia de donde avergüenza a Dios a Dagón, ¿verdad? Que de ahí pudiéramos hacer otra historia también, pero pues no nos vamos a detener mucho en eso, ¿verdad? Y la llevaron y la metieron al templo de Dagón. Bueno, después, en todo ese capítulo nos relata que Dios hirió con tumores y enfermedades a los filisteos, pues los filisteos dijeron: ¿saben qué? Llévense esto de aquí, no lo queremos. Entonces ahora el arca sale de la tierra de los filisteos, de Asdod, y se va para la tierra de Israel en un carro hecho por los filisteos, a un lugar que se llama Bet-Semes. Amén. En el primer libro de Samuel, capítulo 6. De Bet-Semes, amén, dice la Biblia que ahí, porque la gente, como no tenía mucho conocimiento, miraron dentro del arca y hizo una matazón de gente también allí, Dios, hermano. O sea, tan así era este utensilio que Dios era celosísimo en guardarlo. Y entonces ahí en Bet-Semes, los que miraron se regocijaron, pero miraron al arca, murieron. De ahí entonces, por la tristeza, llevaron el arca a otra ciudad que se llamaba Kiriat Jeraim,
en casa de un hombre que se llamaba Abinadab, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? 20 años, hermano. 20 años. O sea, se da cuenta del tabernáculo, después aquí donde estamos leyendo ahora, y cómo este utensilio ha ido peregrinando. Después de ahí, después de 20 años, David intentó llevar el arca a Jerusalén, en 2 de Samuel capítulo 6, pero lo hizo erróneamente, y ahí fue donde Jehová mató a Usa, ¿se acuerdan? Donde los güeyes se tropezaron, porque David quiso llevarla como la habían llevado los filisteos en un carro nuevo. ¿Y quién se acuerda cómo es que debían de llevarla? Los sacerdotes, cargada en los hombros. Pero como David lo hizo así, entonces Dios también mató a Usa ahí. Amén. David se entristeció y ya no la llevaron a Jerusalén. Por eso se quedó en la casa de Obed Edom. Nos dice ese capítulo 6 de 2 de Samuel. Y Dios bendijo la casa de Obed Edom. Después vemos, después de esto, ya en los días de Salomón, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 11, que cuando Salomón termina el templo, trae el arca y la lleva al templo. Amén. Y entonces ahí la pone en el templo y prácticamente ahí va a ser su lugar, ya en el templo estable, en el templo fijo. Pero por supuesto, hermano, después viene lo que es la invasión de Babilonia. Y bueno, de ahí se puede decir, cuando invade Nabucodonosor a Jerusalén, se acuerda que quemó el templo, quemó la ciudad, se llevó todos los utensilios. Desde ese momento, hermano, en el año 500, 600 más o menos, antes de Cristo, desde ahí hasta hoy, el arca no se sabe dónde está. Está prácticamente perdida. Hay quienes piensan que fue destruida cuando Nabucodonosor invadió el templo. Amén. Ahora, hay otras historias. Los judíos tienen una historia que dicen que alguien la escondió, los sacerdotes la escondieron debajo del templo, y que se encuentra debajo del templo, y que ahí está. Incluso, ¿verdad?, han querido hacer trabajos de arqueología hoy, pero como en el monte del templo ahorita mismo está la mezquita de los árabes, entonces no pueden trabajar ahí, tienen prohibido. Pero siempre han querido escarbar abajo, porque según la tradición de ellos, ahí fue que la escondieron y ahí está el arca del pacto. Amén. Entonces, pero verdaderamente no se sabe, hermano, hasta el día de hoy. Entonces, lo más probable es que haya sido destruida cuando Nabucodonosor invadió a la ciudad, porque de allí en fuera prácticamente no se sabe, hermano, prácticamente nada. Entonces, si esto es verdad, cuando se edificó el segundo templo, porque acuérdense, el de Salomón fue destruido, el segundo lo edificó Esdras, Zorobabel, Josué. Entonces había todo, pero no había arca. O sea, el segundo templo estaba vacío, el lugar santísimo. Y el templo que reedificó Herodes, ya en los tiempos más modernos acá de Jesús, amén, tampoco tenía el arca en el lugar santísimo, porque no se había hallado jamás, hermano. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde quedó el arca. Ahora, voy a terminar con esto, ¿verdad? Puede ser que de verdad el arca se destruyó por completo, porque hay una palabra que está en Jeremías capítulo 3, versículo 10, amén. Y por esto es que se supone o se piensa también que fue destruida para siempre. Jeremías capítulo 3, versículo 16. Aleluya, donde Jeremías habla de los días futuros y dice algo respecto al arca. Dice, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, está hablando de un futuro, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Amén. O sea, está hablando Jeremías de un futuro, ¿verdad? Un futuro dentro del pueblo donde el arca no va a ser necesaria. No se acordarán de ella, no se atreverán a hacer otra más.
porque habrá quedado en el olvido, habrá quedado en el pasado. Entonces eso es lo que está pasando en el día de hoy, hermano, y aunque hay siempre teorías, ¿verdad? Por ahí en la década de los 80 salió, según alguien, que había descubierto dónde estaba el arca, ¿verdad?, del pacto, pero era pura mentira, hermano, solo para ganar popularidad. De hecho, nadie entonces nunca sabe. Hay muchas teorías, así que uno no puede creer todo lo que dicen hasta que vean lo que, ¿verdad? Ahora sí que como Tomás ahí, hermano, ¿verdad? Pero el asunto es que todo esto es lo que se relaciona con el arca del pacto, hermano. Así que ahí vamos a dejar este estudio, amén, del arca del pacto, del testimonio, como ya vimos. Y bueno, yo creo que es algo bien, bien lindo, hermano, lo que hemos aprendido de eso. Y espero en el Señor, ¿verdad?, que estén siendo de edificación estos estudios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pues le damos gracias a Dios, hermano. Vamos a dejarle ahí. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor y también oramos por la ofrenda. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra que hemos podido hablar, Señor, en esta hora. Gracias por las grandes verdades y misterios que tú nos revelas a través de ellas, Señor, cuando nosotros ponemos